Ya, pueden comenzar. Ya. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Okay. Buenas tardes a los presentes. Nosotros somos el grupo 9. A continuación vamos a presentar el caso Celco asociado a la industria de la celulosa. Licancel es una planta de la empresa Celulosa Arauco y Constitución, de siglas Celco, que se dedica a la producción de celulosa en la región del Maule. Sin embargo, su actividad ha desencadenado la muerte de distintas especies marinas, tales como aves y peces, en el río Mataquito, suceso que ya una vez ocurrió en el año 1999 y se volvió a repetir en el año 2007, producto del vertido en las aguas del río de los desechos industriales tóxicos y contaminantes que se producen en el proceso de limpieza y mantención de las instalaciones de esta planta. La planta de Licancel produce 145 toneladas de celulosa al año. De los residuos más tóxicos se generan durante el proceso de blanqueo, que utiliza una mezcla de cloro y dióxido de cloro, donde se forman algunas sustancias tóxicas como fenoles clorados, que está químicamente unida a la celulosa. Además, también se realiza un proceso de decantación para poder tratar estos residuos tóxicos, siendo estos no suficientes para poder evitar los sucesos ocurridos anteriormente. Dentro de estos residuos tóxicos, los efectos generados son, por ejemplo, con los fenoles clorados, se produce que son bioacumulables, además son muy tóxicos y generan un alto potencial cancerígeno. De los derivados clorados del acético y la cetona, estos producen clorosis, la cual consiste en el amarillamiento de la flora debido a la falta de clorofila. Además, eh, bajas, bajas cantidades de resinas y ácidos grasos en los efluentes de blanqueo producen múltiples efectos negativos en la flora y la fauna, como también la clorosis anterior mencionada. Mati tenía apagado el micrófono. Perdón. Hubo 3 implicados por esto, que se estima que fueron más de 30 horas de vertimiento de desechos tóxicos al río entre los días 3 y 4 de junio, lo que provocó que todo el oxígeno del río se fuera y provocando así la muerte de varios peces. El primero fue Erasmo Quesada Leighton, gerente de la planta, que tuvo un juicio simplificado. Se pedía en un inicio 300 días de presidio y 1.500 UTM, pero tras declararse inocente tuvo que pagar 500 UTM, alrededor de 19 millones de pesos en ese tiempo, y sin condena de presidio. Gustavo Kroll, que era el jefe de operaciones, tuvo que hacer 2 donaciones, fue comprar 2 minibuses de capacidad 25 personas y pagar para una cancha de fútbol alrededor de 19 millones de pesos. Y el último, José Bello Cisternas, el subgerente de producciones, se le declaró sobreseimiento. Por otro lado, se pedía que Celulosa Arauco pagase 2.000 millones de pesos para costear lo que hicieron, pero solo accedieron a pagar 600 millones, de los cuales 500 millones fueron enviados a generar un proyecto para repoblar este río, y 100 millones de pesos se fueron por arcas fiscales como indemnización. Bueno, luego del desastre ambiental ocurrido en el año 1999, fueron múltiples los que le siguieron, causando altos costos tanto para el ecosistema como para la comunidad. Y es visible la negligencia por parte del Estado y de Celco, pues antes de que ocurriera el primer desastre, la gente que habitaba pidieron una evaluación ambiental, pero esta fue rechazada por la empresa. Y de haber sido aceptada, es posible que muchos de estos problemas pudieran haber sido evitados. Además, como grupo creemos que las sanciones tomadas fueron insuficientes, pues a fin de cuentas como que lo único que hicieron fue pagar imposiciones y solo hubieron 2 imputados. Y
Opinamos que la medida de prevención, una buena medida de prevención sería una mayor fiscalización a la empresa y además buscar métodos de producción que sean menos nocivos para el medio ambiente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Vamos a dar espacio para preguntas del público. Yo tengo una pregunta para ir avanzando. No me quedó claro si el vertimiento de estas soluciones tóxicas fue un accidente o fue premeditado. A ver, por lo que leí fue ellos lo hicieron para, en este caso, bajar costos. Se estima que haciendo eso ahorraron en un total 250 millones de pesos solo por verter esto- estos desechos tóxicos al río. Y aparte se dice que fueron 30 horas de ellos tirando estos desechos tóxicos entre los días 3 y 4 de junio. Perfecto. Y en los juicios que ustedes nos nombraron, ahora sí, ¿fue responsabilidad sobre las personas o sobre Selco? En los dos Selco, sí, o sobre Selco. Hubo frente a los dos, hubo frente a las personas y frente a Selco, porque ellos sabían sobre esto, los gerentes sabían sobre esto, y aún así siguieron con esta práctica, y aparte Selco también pagó. Hubo uno que tuvo sobreseimiento por su fallecimiento, por lo que no tuvo pena porque el caso se desestimó, pero los otros dos, a fin de cuentas, solo tuvieron que pagar dinero, no hubo presidio ni nada. Perfecto. ¿Alguien más de los compañeros y compañeras del curso quiere hacer alguna consulta? 10 segundos. ¿No? Entonces le vamos a dar las gracias y las felicitaciones al grupo. Muy buena presentación. Y vamos a pasar a la siguiente presentación. Aplausos para ustedes. Profe, antes de que comiencen, tenemos que presentar de nuevo a nosotros al final. No, la mía, lo siento. No se van a hacer famosos, eso sí. Estamos todos, además, no creo que nadie vea el video, pero lo siento. No, Ya, pero vamos a quedar en sus corazones por siempre. sí. No, es que la idea es que después ustedes también se puedan ver cómo presentan y puedan observarse, escucharse y decir, oh, ya voy a mejorar esto. Ya, vamos a la siguiente presentación. Ya están compartiendo pantalla. ¿Recuerdan qué número de grupo eran ustedes? Sí, grupo 5. Muchas gracias, grupo 5. Voy a apagar mi cámara y cuando ustedes quieran pueden comenzar. Ya, voy a comenzar. Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros el área que nos tocó es el área de la acuicultura, específicamente la industria salmonera. La acuicultura consiste en la crianza de especies vegetales y animales para distintos fines como producción de alimentos, materias primas, industriales y farmacéuticos. Es una de las principales actividades en Chile, basándose en el salmón como principal especie de cultivo. El salmón se ha convertido en el segundo producto más exportado por Chile, después del cobre, siendo nuestro país el segundo productor a nivel mundial después de Noruega. La industria de la acuicultura, a pesar de ser muy importante, ha sido cuestionada por poseer un alto costo medioambiental y sanitario por tres principales motivos. Utilizan antibióticos, causa disminución de la fauna endémica y ha dado paso a la introducción de nuevas enfermedades con las que se muestra la imagen. Bueno, ¿cuál es una de las empresas causantes en Chile? Nos enfocaremos en Marine Harvest. Es una empresa proveniente de Noruega y se encuentra en el territorio nacional desde el año 1975. El principal enfoque de esta empresa es la piscicultura, la cual es una actividad que se dedica a la crianza de peces, específicamente el salmón. Esta empresa, la cual cambió su nombre a Mowi, cuenta con el 50% de las concesiones salmoneras en Chile, las cuales se encuentran en la región de los lagos y Aysén. Además, tienen una producción en distintos países aparte del nuestro, como lo son Noruega, Escocia, Canadá y Estados Unidos, siendo Chile el territorio que aporta el 26% de sus ganancias.
Efecto del salmón. La empresa anteriormente mencionada importa desde Noruega los huevos de los peces para hacerlos crecer en jaulas ubicadas en nuestras aguas. Esto ha traído consigo problemas ambientales. Uno de ellos es la introducción de especies exóticas a las aguas chilenas y la disminución de especies endémicas, ya que estos ejemplares son carnívoros y han logrado salir de sus jaulas. Otro es el uso excesivo de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas que no son digeridas en su totalidad por los peces, provocando la contaminación del agua, y además esto logra que los salmones y las personas que lo ingieren generen cierta resistencia a estos fármacos. Por último, la introducción y propagación de enfermedades como lo es el SRS mostrada en láminas anteriores. La regulación que rige a la industria salmonera en Chile es débil en cuanto a materia de impacto medioambiental y de los procesos de cultivo. Esto ha permitido que haya jaulas con alta densidad de salmones. Además, durante la alimentación de los salmones, el 75% del nitrógeno, fósforo y carbono contenidos en el alimento no es consumido por los peces, lo cual genera un exceso de nutrientes bajo las jaulas y en las aguas aledañas. Este exceso de nutrientes conlleva una pérdida de biodiversidad en los fondos debajo de las jaulas. Esta concentración de desechos orgánicos puede favorecer los florecimientos de algas, tanto del tipo que afecta a los propios salmones como los de marea roja que afectan a moluscos y a la salud pública. ¿Se han tomado acciones al respecto? Bueno, en el año 2018, un total de 257 pescadores artesanales y recolectores de orilla demandaron a la empresa Marine Harvest por el escape de 690.000 salmones desde el centro de cultivos en la isla Guar, comuna de Calbuco, en la región de los lagos. En ese mismo año, esta empresa fue protagonista también del escape de 900.000 salmones del centro de Engorda, ubicado en el sector de Punta Redonda, en la comuna de Calbuco. Lo que desembocó en medidas como la detención de las funciones de esta empresa. La orden emanada fue de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente con el objetivo de que se sacaran las jaulas del sector afectado. ¿Qué medidas se podrían tomar? Una de ellas es asesorarse con pescadores del territorio, ya que ellos conocen las aguas. Otra consiste en ubicar las piscinas en tierra para que los peces no estén en contacto directo con las aguas. Además, es necesario... ¿Perdón? Un minuto. Además, es necesario crear nuevas regulaciones y sanciones que regulen la biomasa marina. Además, es necesario poner las jaulas en lugares estratégicos donde el agua logre sacar los sedimentos que se producen debajo de las jaulas. Y por último, es necesario crear un organismo que fiscalice el sector y que vea el impacto que realmente genera estas empresas. Bueno, como conclusión, la industria de la acuicultura en Chile, específicamente Marine Harvest, ha transformado nuestras aguas en su mayor laboratorio. Las prácticas que realizan no van en concordancia con la protección del medio ambiente, por lo que se necesitan nuevas regulaciones y sanciones más duras para lograr un desarrollo sustentable en esta actividad. Se necesita la disposición de Marine Harvest a aceptar costos a corto plazo para generar beneficios a largo plazo, o de lo contrario, la única solución será clausurar estas faenas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Están perfectos en el tiempo. Tenemos espacio para preguntas. Público asistente. Yo tengo una pregunta, profe, para el grupo. Sí. Es que lo que pasa es que en un minuto mencionaron el SRS y no entendí muy bien lo que era. No sé si me lo podrían explicar. Es una enfermedad que afecta a la piel de los pescados y se introdujo gracias a los peces del Atlántico, que son los peces que traen la empresa de Noruega. Ya. Muchas gracias, Bárbara. ¿Más preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta respecto al tema del fondo marino, que es un tema que no está tan investigado como nos gustaría. ¿Qué recomiendan ustedes que se debería hacer respecto al fondo, al fondo marino, al espacio de tierra que se utiliza y que se ubica bajo las piscinas? Bueno, una de las soluciones podría ser ubicar estas piscinas en tierra.
¿Ya? para así evitar, por así decirlo, botar los desechos en el mar. Esa sería una solución, una posible solución. O sea, tendría que hacer tratamiento, o sea, hacer el cultivo en tierra y hacer tratamiento de residuos también en tierra, como una planta de tratamiento residual. Claro. Más que nada como ubicar en otra parte las piscinas. Perfecto. ¿Alguna otra idea? También ubicarlas como en el lado donde las corrientes del agua sean distintas, o sea, que logren sacar los sedimentos que están debajo de la jaula. Claro, que se renueve, que no se acumule. O sea, que el agua se mueva lo suficiente como para arrastrar todo. Sí, esa es una de las ideas que actualmente más se utiliza y es por eso que somos tan buenos cultivando salmones. Tenemos corrientes bastante importantes. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Vamos a darles un aplauso y vamos a darle espacio a los siguientes. Los y las. ¿Ustedes recuerdan qué grupo eran? El grupo 2, creo. Me parece que sí. Gracias. Ya, buenos días, compañeros y profesora. Nosotros les vamos a hablar sobre el cierre de Pascual Lama. Ya, hoy vamos a ver qué es Pascual Lama, las causas de su cierre y una conclusión para finalizar. Pascual Lama era un proyecto minero impulsado por la empresa Barrick Gold. Se encontraba en la alta montaña del Valle del Huasco, en la región de Atacama. El proyecto aurífero estaba ubicado a unos 4.500 metros de altitud en una zona de glaciares en la cordillera de los Andes, entre la frontera norte entre Chile y Argentina. Su propósito era extraer minerales como oro, plata y cobre de los glaciares cercanos. Desde 1977 se tiene el primer registro de explotación minera de esta zona, y durante el transcurso de los años los activos fueron pasando por varias empresas, tales como la compañía minera San José, Bongol, Black Minerals, llegando en 1994 a la empresa Barrick Gold. Luego de llegar a manos de esta empresa, hubieron varios inconvenientes y problemáticas respecto a la forma de trabajar de esta empresa, que causaron su clausura. La más relevante fue el daño medioambiental que éste le provocaba a la naturaleza que lo rodeaba. Para que el proyecto Pascual Lama pudiese ser ejecutado y llevado a cabo, la empresa Barrick Gold debía de cumplir ciertas reglas y normativas impuestas por la Resolución de Calificación Ambiental, que corresponde a un documento administrativo en el que la autoridad ambiental del país, encargada del proceso de evaluación del proyecto, establece si este mismo puede ser aprobado o rechazado. La principal normativa que debía cumplir la empresa correspondía al cuidado de los glaciares ubicados en la zona, los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Resulta que la empresa tiene el cierre del proyecto debido a que la compañía pasa de largo sobre esta norma. Un ejemplo de esta pasada de largo corresponde directamente a la extracción de minerales que utilizaba la empresa, debido a que la empresa utilizaba el método de lisificación con cianuro, que corresponde a un proceso de gran toxicidad que trae consigo un gran impacto ambiental dentro de la zona de los glaciares. Otro suceso de gran impacto ambiental sobre los glaciares fue la construcción del túnel denominado Marcelo, que fue un túnel construido con el fin de transportar las extracciones minerales desde la zona de Pascua hacia Lama, con el fin de allí ser procesadas. Debido a que la zona donde se construye este túnel corresponde a una zona periglacial altamente inestable, las paredes de este túnel durante la construcción empiezan a drenar niveles de agua muy altos por los niveles establecidos y permitidos por la Dirección General de Agua. Aparte, estas aguas, al tratarse con minerales, poseen un pH ácido, lo que el desembocamiento de estos flujos de agua hacia los ríos ubicados en la zona de Huasco traerían como consecuencia una gran contaminación hacia la vegetación del lugar, impactando fuertemente al sector agricultor de la zona del Valle del Huasco. Y es así como estos sucesos de acontecimientos disminuirían entre un 56 y 70% de los glaciares de la zona desde el 2006 hasta la fecha. Esta cifra entregada según la Dirección General de Aguas, que es una entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Ok, el proyecto minero trajo consigo gran rechazo por la parte de la población, lo que se encadenó una marcha
para expresar su disgusto por el impacto medioambiental que había generado la zona de la empresa. Cuando se investigó la empresa, se enteraron de que ésta había incumplido una serie de normativas medioambientales, acumulando un total de 33 infracciones asociadas a la descarga de aguas ácidas en el río Estrecho, daños a la fauna y flora nativa y un monitoreo ineficiente que ellos habían comprometido a cuidar los glaciares, cosa que no hicieron. Bajo todas estas faltas legales, el primer tribunal medioambiental decretó el cierre de la minera y junto con una indemnización monetaria de 7.000 millones de pesos. Sin embargo, la ciudadanía cuestionaba si esto había sido necesario para poder mitigar todo esto, pues ya que el daño que habían generado sobre los glaciares y el agua es irreversible. Bueno, como grupo concordamos que nos parece reprochable el accionar de la empresa por la falta de ética reflejada en la sistemática violación de las normativas medioambientales. De igual manera, nos parece criticable la fiscalización de las autoridades, ya que pudieron haber detectado el incumplimiento de las normas mucho antes y haber evitado el daño medioambiental producido. Por lo que opinamos que no sirve tener una serie de normas si no hay una buena fiscalización y no hay compromiso por parte de las empresas en cumplirlo. Alguna de las prevenciones que se pudo haber tomado fue mayor fiscalización, por lo dicho anteriormente, hacer estudios medioambientales sobre el terreno donde se va a ejecutar el proyecto y controles hidrológicos para sus depósitos, ya que al botar el ácido en las aguas, este contamina mucho y aparte la zona que se hizo es una zona que la gente practica la agricultura, por lo que se vio el doble de afectada. Y como conclusión, podemos decir que este proyecto violó muchas normas medioambientales, por lo que se necesita un mayor control de esto, ya que pueden haber otros proyectos que lo dañen de igual manera y que pasen desapercibidos, ya que esta vez, gracias a los habitantes que pusieron alerta a la situación, se pudo tomar carta en el asunto. Y que hoy en día el cuidado del medio ambiental debería ser una prioridad en cada proyecto que se lleva a cabo. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias por su presentación. ¿Tenemos espacio para alguna pregunta? ¿Nadie tiene dudas respecto al proyecto Pascua Lama? Yo tengo una duda. Yo recuerdo que el proyecto Pascua Lama era muy importante, no solo por la capacidad de producción que iba a tener el Pascua Lama, sino que porque era un proyecto binacional, ya que la mina tenía un lado por el lado chileno y otro lado por el lado argentino. No sé si yo estoy mal informada o ustedes nos pueden comentar que todo lo que ustedes describieron fue lo que ocurrió en el lado chileno. ¿Pero qué pasó en el lado argentino? Por lo que estuve leyendo, la provincia de San Juan igualmente se vio afectada debido a que igual hubo contaminación sobre su río, especialmente el río Las Caguas, y al suceder eso, dentro del Ministerio Argentino empezaron a crear la ley de glaciares, donde se dio más énfasis donde la realización de proyectos, los impactos ambientales que traen consigo sobre glaciares debían tenerse más en cuenta. Eso es lo que estuve leyendo. Pero la mina ya funciona. La mina ya funciona, pero la extracción de los minerales son en Chile, pero allá son procesados, por lo que la mayor contaminación es en el sector chileno, por así decirlo, pero igual no, dentro de Argentina igual no deja de haber contaminación. Solamente que allá, al tener leyes sobre los glaciares y más medidas con respecto sobre los impactos ambientales, llevan la situación un poco mejor que acá en Chile. Y también como en Chile, la principal zona afectada fue la zona del Huasco, también hay población indígena. Entonces, ¿cómo decir? El comportamiento frente al tema sobre Chile se llevó peor que en Argentina. Entonces, y en Argentina también hubo muchas más medidas de prevención. Por ejemplo, también estuve leyendo que crearon como un sistema de piletas en el cual antes de desembocar la agua hacia los ríos, puedan dejar el agua en las piletas y bajarle cierto nivel de pH para que no sea tan fuerte el nivel de contaminación del agua. Claro, drenaje. Vale, pero voy a destacar de que el lado chileno cerró, ese proyecto está terminado, sí, pero el lado argentino está funcionando y va a funcionar. Allá está aprobado. Sí. Menos en Chile lo cerró el tribunal. Sí. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante y muy correcta y muy bien en el tiempo. Un aplauso para ustedes.
y damos espacio al siguiente equipo. ¿Ustedes recuerdan qué grupo eran? El grupo 8. Cuando ustedes quieran pueden comenzar. Okay. Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros somos el grupo 8, constituidos por Martín López, Benjamín Navarrete y Sebastián Damián. Nosotros vamos a presentar el análisis de una noticia ocurrida en el año 2012, que se trata del cierre temporal de la planta AgroSuper ubicada en Freirina. Para entender mejor este suceso, vamos a entender que la planta AgroSuper es una empresa nacional dedicada a la elaboración de diferentes productos como el pollo, cerdo, pavo y los elaborados de estos mismos. En Freirina, una planta ubicada en el norte de Chile, en Atacama, ahí se encontraba la planta de crianza y faenamiento de cerdo. A principios del año 2012, que es donde sucede esto, contaba con cerca de 480.000 animales, que esto significaba el 24% de la totalidad de animales vivos que contaba AgroSuper. Eso significaba una gran inversión. Bueno, básicamente lo que sucedió fue que en el año 2012 el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó alerta sanitaria en Freirina, comuna ubicada en la provincia de Huasco, región de Atacama, y el cierre temporal de la planta. Esto fue solo un punto de inflexión a un caso que venía atormentando a quienes vivían en los alrededores de la planta, puesto que existía un olor horrible a tal grado que dificultaba las tareas de la vida cotidiana, el cual era proveniente de la planta y que se extendía por los alrededores. La empresa era completamente responsable por esto, debido a que contaban con 500 millones en inversión, la mejor tecnología de Sudamérica, según lo que ellos decían, un gobierno pro emprendedores y resolvería la cesantía local, ya que llegaban a una comunidad de 100.000 habitantes, que en esa época tenía 25% de cesantía. Por lo tanto, fueron bien recibidos, más aún cuando ofrecían generar 3.000 puestos de trabajo. Sin embargo, los olores que comenzaron a emanar con la llegada de los animales y de la planta, la escasa reacción ante los reclamos de la comunidad por parte de las autoridades y la lenta o poca clara solución por parte de la empresa llevaron a que el problema tomara otro cariz. Se centraron, digamos, en la solución ingenieril sin captar la dimensión social. Debieron haber establecido canales de comunicación abiertos con los vecinos, explicar cuál era la situación, qué estaban haciendo para solucionarlo y establecer compensaciones por la molestia. Gran parte de las instalaciones de la empresa estaban ubicadas sobre la nave subterránea que abastece el agua potable de Freirina. Entre las consecuencias podemos mencionar que tal fue la repercusión de este conflicto que impulsó al Ministerio del Medio Ambiente a elaborar la primera norma de olores de Chile y además al cerrar la planta 480.000 animales quedaron a la deriva. Bueno, ¿qué medidas fueron tomadas? El gran problema dentro de todo esto fue las pocas medidas que se tomaron al respecto, tanto medidas de precaución como medidas después del incidente. Medidas de precaución, la verdad que hubo bastante pocas, debido a que no hubo ni se pusieron en el lugar de los locatarios, debido a que pudieron verse afectadas las aguas potables de los locatarios sin que ellos hicieran nada. Y después del incidente, AgroSuper se cerró por solo 6 meses debido a no respetar las normas sanitarias, por lo que también fueron medidas bastante blandas. El rol como ingeniero que fue pasado por alto, en parte fue un rol de logística, debido a que no supieron llevar la situación y que no supieron administrar todo, no supieron tener todo bajo control. Debido a que los cerdos estaban en una mala situación, con un mal cuidado, y los ingenieros, aunque no son los que directamente cuidan a los cerdos, sí son los que tienen que estar atentos y tener la responsabilidad de que todo esté bajo control. Bueno, para finalizar como grupo, pensamos que desde un principio las medidas tomadas no fueron las correctas, lo que al final tuvo como consecuencia una mala convivencia de la empresa con los locatarios del lugar, y que después se fue agrandando más y más debido a que este conflicto empezó en el 2011 y finalizó avanzado el 2012. Y también creemos que hay un rol importante del gobierno que se pasó por alto, debido a que el gobierno, por mucho que tenga ciertas normas sanitarias, tiene que estar al tanto de que las empresas las cumplan, y tienen que tener un mayor control para que las empresas cumplan, porque por muchas normas que tengan, hay muchas empresas que pasan por alto estas normas, como AgroSuper,
y se debe haber un mayor control por parte del gobierno para evitar este conflicto y conflictos futuros. ¿Ya terminaron? Sí, Muchas gracias por su atención. lo siento, profe. Muchas gracias. Ya, a ver, me falta algo. ¿Cuál fue el incidente? Lo que expliqué, el suceso fue que empezaron a llegar malos olores hacia el pueblo de Ferina ¿Pero por y qué? ¿Por qué tuvieron un problema de olores? por los desechos de los animales de la planta. ¿Solo por eso? No, esa planta tenía la mejor tecnología de la época. Era una planta excelente. El problema fue que tuvieron un bioreactor que se les murió y por lo tanto tuvieron que detener el tratamiento de los residuos. Al detener el tratamiento de los residuos y no poder arrancar nuevamente el reactor, acumularon los desechos de los cerdos alrededor de la planta. Y por eso hubo problemas de malos olores. Por eso tú ves que la operación de Ferina comienza, y efectivamente es incómoda para la población, pero hay un momento en que se vuelve insostenible. Y eso es porque tuvieron problemas con el bioreactor aerobio de tratamiento de residuos de la planta. Sí, pero bueno, también aparte de eso, hay algo que se dijo que, bueno, debido a eso, se descuidaron a los cerdos y los cerdos también empezaron a morir y empezaron a llevarse a fosas comunes, lo que también se estaba viendo arriesgada el agua potable de las personas. Claro, pero eso fue después de que tuvieron que parar la planta. Sí, sí. O sea, porque el problema fue que se para el bioreactor, que es un problema de obstrucción de sopladores. Deja de operar el bioreactor, dejan de tratar los residuos en la planta, empiezan a acumular los residuos porque tenían una población enorme de cerdos en la planta. Ustedes dijeron del orden de los 400.000, se llegó a hablar de 500.000, o sea, de 500.000 de cerdos en planta, y se empieza a acumular día tras día estos residuos, y el equipo de ingenieros de AgroSuper no es capaz de poner en marcha nuevamente esa planta de tratamiento de residuos, y tampoco son capaces de retirar el volumen de residuos que se producía diariamente, y ahí es donde viene el evento peak de producción de malos olores. Y después de eso, comienza el cierre de la planta, comienzan las protestas, y es cuando viene el evento posterior, que es el de que no pudieron faenar los cerdos, que los dejaron abandonados en la planta. Fue horrible. Yo no sé si ustedes recuerdan las noticias de eso. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, yo la verdad que no estaba muy chico. Profe, otra Sí, cosa jóvenes. bueno, también las protestas empezaron un poco antes, de hecho, o sea, bueno, no un poco antes, cuando ya se había agravado un poco la situación, pero también las mismas protestas evitaron que se pudiera arreglar en cierta parte de la situación porque no dejaban a los trabajadores ingresar a la planta, y también, bueno, obviamente lo hacían en forma de protesta, pero eso hacía que tampoco los trabajadores pudieran arreglar o intentar arreglar la situación. Sí, o sea, fue una bola de nieve que creció exponencialmente, porque al bloquear el paso a la planta para protestar, también se bloqueó el ingreso y la salida de los trabajadores. Pregunta, ¿Freirina hoy día funciona? ¿Cómo? La planta de AgroSuper en Freirina, ¿hoy opera? No, me parece que no. No, o sea, se supone que habían tomado medidas sanitarias para abrirla dentro de un plazo más o menos, creo que 6 meses era, para limpiar todo, digamos, los desechos de los animales. Y después, por lo que leí, en 2015 se pidió reabrir la planta, pero hasta el día de hoy, según lo que investigamos y lo que buscamos, no ha vuelto a reabrir. No, yo tenía entendido que sí, que ya estaba comenzando a funcionar. Y solo como comentario final, un poco de cultura general para que lo sepan todos en el curso, todos y todas. Chile no tiene normativa de olores. ¿Sí? La única normativa de emisiones de gases está asociada a emisiones de CO2 y emisiones de SO2, asociada a la producción minera, pero no existe normativa
de olores. Por lo tanto, no es posible que la planta incumpla la normativa al respecto, porque la normativa no existe. Hay un vacío legal muy fuerte al respecto y Chile va a tener que ponerse al día en O este sea, tema en el no futuro. incumplían normativa de olores, pero sí incumplían en cierta parte medidas sanitarias de cómo mantenían a los cerdos, por ejemplo. Que bueno, eso Pero fue eso por fue el problema que posterior. tuvieron. Pero sí. Fue posterior. O sea, yo lo digo, no es que yo quiera defender a AgroSuper. Yo lo digo porque, bueno, personalmente, si alguno de ustedes ha visitado una planta productora de cerdos, las condiciones en las cuales se crían los cerdos es bastante compleja Precario. y uno creería que eso no está bien, pero la normativa chilena lo permite. Sí. Pasa que todo fue aumentado debido a al descontrol que ocurrió en la planta, debido a que los ingenieros no fueron capaces de manejarla. Disculpe, voy a tener que parar la conversación porque todavía quedan grupos por presentar. Muchísimas gracias por su presentación. Felicidades, muy buen trabajo, aplausos y pasamos al siguiente equipo. Cuando quieran pueden comenzar. Muy bien, buenas tardes, profesora, compañera. A nosotros nos toca hablar sobre el desastre en Quintero y Puchuncaví. Bueno, el 21 de agosto de 2018 se produjo una gran nube de gas amarilla debido a tóxicos que se liberaron al ambiente en las zonas de Quintero y Puchuncaví, ubicadas en la región de Valparaíso. Los gases emitidos son obras de una gran cantidad de industrias que conviven en la zona. Se reunió evidencia que culpaba a la Empresa Nacional del Petróleo como principal responsable de la contaminación, la que demostró que algunas de las tareas que se realizaban en la planta generaron la emisión de gases tóxicos para la población, por lo que las faenas de ENAP fueron suspendidas indefinidamente. Entre los posibles responsables también se encuentra la planta de fundición de cobre Codelco, la empresa termoeléctrica de carbón AS Gener, GNL Quintero, entre otros. Se reconocieron más de 120 gases en la atmósfera, de los cuales algunos son dióxido de azufre, ácido sulfídrico, nitrobenceno, cloroformo de metilo y tolueno. Este hecho afectó a la salud de gran parte de la población, con síntomas, por ejemplo, náuseas, cefaleas, picazón de ojos, inconsciencia e incluso la pérdida de sensibilidad en extremidades. Los más afectados por esto fueron los ancianos y niños del total de la población y además, según estudios, el arsénico y los materiales particulados en el aire tienen alta probabilidad de causar varios tipos de cáncer, entre ellos de piel, pulmonar, entre otros. Además, se produjo un gran impacto medioambiental que actualmente afecta a esta zona, que hasta el día de hoy se puede ver reflejado en las playas contaminadas, la disminución de la actividad pesquera, la cual afecta a la pesca artesanal, y por último, la pérdida de flora y fauna. Ya, en cuanto a las resoluciones y sanciones, luego de un mes iniciadas las intoxicaciones, el Ministerio decretó alerta sanitaria en la zona, prohibiendo el funcionamiento y la disminución de los contaminantes durante periodos de mala ventilación, implementando un sistema de predicción meteorológica para estas situaciones. A pesar de que se contemplaron medidas para prevenir nuevos episodios, estas no tuvieron como objetivo principal restringir a las industrias, sino que en cambio se dispuso el cierre de establecimientos escolares y el traslado de niños y personas vulnerables a zonas con aire más limpio. En el apartado de las indemnizaciones, a las empresas se les impuso multas de hasta 500 UTM, el cual es el máximo que permite la ley en estas materias. Sin embargo, las empresas han apelado ya que no se sienten responsables por lo ocurrido y culpan al vacío legal en muchos casos. Bueno, nosotros como grupo opinamos que lo sucedido en Quintero es un hecho bastante lamentable, que generó graves daños ambientales y puso incluso en riesgo vidas humanas. Creemos que la posición de la empresa en sí es bastante egoísta y negativo, porque utilizan solo los vacíos y los grises legales de las normas para solo focalizar sus intereses económicos, sin importar el daño que puedan generar a las mismas personas del lugar, haciendo que esto sea una decisión muy egoísta e imprudente. Como conclusión,
Creemos que esta situación genera una gran negligencia tanto como parte del Estado por sus normas tan suaves como de las empresas que generaron estos graves daños. Hasta el día de hoy las autoridades no han generado indemnizaciones por parte de las empresas en su totalidad de los culpables, y hasta el día de hoy los sectores afectados tienen daños que han generado un grave daño a la calidad de vida de las personas que viven en esos sectores. Como método de prevención, creemos que debería mejorarse la fiscalización y una revisión de las normas actuales, debido a que las normas actuales permitieron que estos gases liberados, ninguno estaba en el protocolo del Estado, por lo cual no eran revisados. Por lo mismo estas empresas se jactan de eso, de que ellos no están incumpliendo ninguna norma al liberarlos en sí. También creemos que para esta fiscalización constante debería ser implementado monitores en las mismas empresas, las cuales sean revisados constantemente por el Estado, generando una data constante de datos con la cual el Estado pueda fiscalizar y generar graves castigos a los que incumplan con sus quehaceres. Muchas gracias por su atención, y eso fue la presentación del Grupo 7. Muchas gracias por su presentación. Tenemos espacio para una pregunta. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Bueno, en este caso, el problema más grave de Puchuncaví es identificar quién fue el responsable de la emanación. De la información que recopilaron ustedes al final, ¿quién era el responsable? Así, para darle como una tipo de respuesta, primero se creyó que era NAP, porque ¿Ya? era como la empresa principal de ahí, y era como que todas las empresas más chicas, entre comillas, porque todas son grandes igual, le tiraron la pelota a NAP, y ellos eran el culpable. Después de una investigación posterior se dio a entender que era un subproducto de hecho de Codelco, que Codelco había generado esos gases, y de hecho de eso mismo se apegó en NAP como para que le quitaran la multa. Pero el problema mayor, más que el culpable, de hecho hay un titular de la tercera que dice el caso genera más preguntas que respuestas. Al final, más que el culpable, el hecho es que aunque se encuentre el culpable, el mayor cargo para estas multinacionales, empresas grandes nacionales, van a ser 26 millones, porque es el cargo máximo por infringir estos gases, que es como lo más terrible de todo. Muy interesante, muy bien. También comentar que, y es un tema interesante desde el punto de vista de Quintero Puchuncaví, que es el concepto de las zonas de sacrificio, es que probablemente cada una de las empresas o cada una de las faenas que están instaladas en el sector podrían indicar que sí cumplen normativa, incluso internacional, en su emisión. El problema es que tenemos emisiones conjuntas de muchas plantas al mismo tiempo. Entonces, probablemente si uno hace el balance en el sector, tenemos una emisión global, o sea, la suma de las emisiones es muy alta para la superficie. Y ese es un tema también a discutir desde el punto de vista nacional, que hemos generado estos polos productivos, intentando concentrar las industrias para que puedan estar interconectadas y darse servicios mutuamente y ser eficientes y rentables, pero hemos generado estas emisiones que desde el punto de vista individual cumplen normas, pero desde el punto de vista grupal generan un daño ambiental significativo. Muy interesante. Muchísimas gracias por su presentación. Los aplaudo muy bien y tenemos espacio para la siguiente presentación. ¿Recuerdan qué grupo eran ustedes? Sí, el número 2. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, pueden comenzar. Ya, buenas tardes a los presentes. Hoy como grupo 2 vamos a exponer sobre la gestión de residuos. Bueno, ¿qué pasó? El incendio en el vertedero Santa Marta ocurrió el día 19 de enero del año 2016 y este estaba ubicado en la comuna de Talagante, en la región metropolitana. Este incendio tenía una gran complejidad ya que era de tipo anaeróbico, lo que significa que no contaba con la presencia de oxígeno, por lo que no se podía apagar con agua, como se apaga un incendio normal. Se tenía que apagar ahogando el fuego y esto se hace con espuma y removiendo el terreno. Además de que duró cerca de 5 días la extinción del fuego. También aquí hubo existencia de un deslizamiento de la masa de residuos que superó ampliamente el muro de contención destinado a evitarlo,
provocando que estos quedaran asentados por meses sobre suelo que no estaba impermeabilizado y de hecho suelo que no era parte del vertedero como tal. Ahora sí. Bueno, sobre las causas y responsables, el principal culpable es el consorcio Santa Marta, que era la empresa que estaba a cargo de este vertedero y principal culpable del incendio generado. Y sobre las causas del mismo incendio, bueno, en materia de residuos líquidos, la empresa no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su programa de monitoreo, con parámetros como coliformes fecales, pH y temperatura. Tampoco reportó los remuestreos, según lo establecido en su programa de monitoreo. Lo mismo ocurrió con el informe de todos los parámetros, y por último no cumplieron con el tipo de muestreo. Además, no realizaron el muestreo isocinético de material particulado, con la frecuencia establecida en el artículo 51 del PPDA-RM, que es el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la región metropolitana. Además, se superó el límite máximo de producción de material particulado. El material desplazado también superó el límite máximo que estaba permitido, y por lo mismo se produjo el deslizamiento. Y en cuanto a ese propio deslizamiento como tal, hubo una compactación insuficiente de residuos, un manejo inadecuado de líquidos percolados y además un ingreso excesivo de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas. El deslizamiento de la masa de residuos del relleno sanitario ocasionó un daño ambiental grave al componente agua, afectando tanto a aguas superficiales como subterráneas, y también provocó un derrumbe, como mencioné anteriormente. El componente agua fue expuesto a un exceso de líquidos percolados y además, debido al incendio, se formó una densa nube de humo acompañada de malos olores, provocando daño ambiental al componente aire. Como medida de solución, el tribunal ordenó a la empresa Santa María la realización de una auditoría del manejo de todas las aguas residuales que se generan en el relleno, que se identifique los vertimientos, descargas y afloramientos no autorizados. También que se determinara su origen y características a fin de proceder su regularización. La realización de este análisis de riesgo es de toda la superficie que estuvo en contacto con los residuos, que traspasaron el muro de contención y que afectaron la quebrada del Voldal. Además, ordena el retiro del suelo afectado y su disposición en el relleno, cumpliendo todos los requisitos ambientales, en un plazo máximo de 6 meses. El tribunal también decretó una medida cautelar innovativa en relación al funcionamiento del sistema de tratamiento terciario, consistente en la realización de un estudio técnico del funcionamiento de dicho sistema. Nos llamó a nosotros la atención que se demoró muchísimo el proceso en el que el Tribunal Ambiental de Santiago acogiera la demanda, además de que las sanciones a la empresa fueron más centradas en reparar el daño ambiental provocado y prevenir que no ocurra en el futuro, lo cual estaba muy bien, pero aparte de esto, no fue tanto en castigar a la empresa por la irresponsabilidad que tuvo, y porque por otra parte, el daño causado a los vecinos de San Bernardo y Talagante no se puede reparar, además de la larga espera que tuvieron que tener para poder arreglar el desastre. Bueno, y de conclusión, este incendio pudo haber sido evitado si se hubieran cumplido con las normas sanitarias y si se hubiera tratado de mejor forma los líquidos percolados. Es por esta razón que una solución al problema sería que las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente sean más eficaces y continuas. Además, el problema se pudo solucionar antes si el tribunal hubiera acogido antes la demanda hecha por los vecinos tomándole el verdadero peso que se merecía el caso. Sumando a lo anterior, sería bueno elaborar protocolos estandarizados de emergencias que permitan en el futuro enfrentar debidamente las crisis que se presenten en los vertederos y rellenos sanitarios, como el deslizamiento y posterior incendio ocurrido en Santa María. Esto se cumplió, bueno, a partir del tiempo, porque igual pasó hace tiempo, hace años este incendio. Así que como unos par de años después se logró esto. Gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Vamos a dar un minutito para preguntas. No sé si alguien del público tiene preguntas. Creo que es muy interesante conversar al respecto en particular porque este era un vertedero.
no un relleno sanitario. Yo no sé si ustedes manejan cuál es la diferencia ingenieril, técnica, de un relleno sanitario de un vertedero. Profe, al menos yo no conozco esa diferencia, no sé si mis compañeros. Yo tampoco. Miren, No, la yo pensaba que diferencia eran sinónimos, así que no no son, tampoco. o sea, a ver, son sinónimos cuando las personas que hablan están hablando desde un punto de vista más coloquial. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería de procesos y de la ingeniería ambiental, son conceptos distintos porque el relleno sanitario es una estructura que ha sido previamente diseñada para recibir basura y por lo tanto ha sido impermeabilizada. Entonces, la superficie está impermeabilizada, la basura se va estructurando de cierta forma y se van generando tuberías y ductos para escapes de gas. Entonces, la construcción del relleno sanitario es que tú literalmente construyes un cerro que es impermeable al medio ambiente. Y se generan sistemas de colección de gases y sistemas de colección de lixiviados. Y asociado al relleno está la planta de tratamiento de gases, que en algún caso incluso podría valorizar el residuo. Si trae un alto contenido de metano, se podría producir energía eléctrica. Y tienes la planta de tratamiento de aguas que colecta estos lixiviados y los trata para que el lixiviado final de la planta sea inocuo. ¿Qué es un relleno sanitario? Que es un vertedero, es un lugar donde se deposita basura que originalmente fue diseñado para hacer eso, pero que no tiene toda esta tecnología involucrada. Por lo tanto, uno de los primeros detalles es que el vertedero no está impermeabilizado y puede ocurrir esta situación de lixiviar a napas subterráneas. En particular, el relleno Santa Marta había sido diseñado para trabajar hasta cierta fecha, y yo no sé si ustedes pudieron ver esa información, que llevaba operando más de 10 años de lo que se había diseñado originalmente. Por lo tanto, además, el tamaño era mucho más grande para lo que había sido diseñado originalmente, lo que provocó estos desmoronamientos que ustedes comentaron y que la estructura perdiera su estructura integral. ¿Sí? Desde ese punto de vista, es interesante el problema que ustedes presentan del incendio y como ustedes hablan del problema que se generó a la gente que vivía alrededor, pero como tal cual ustedes lo dicen, eran muy jóvenes, pero además un porcentaje importante de la ciudad de Santiago estuvo sin recolección de basura durante casi 3 semanas. Fue súper complejo porque se puso en la balanza la discusión de cerrar el relleno, o sea, cerrar el vertedero y decir, oye, se está quemando, esta cuestión se va a desarmar, no debería estar funcionando porque está siendo sobreexplotado para lo que fue diseñado, pero tenemos un 30% de la ciudad de Santiago que no está recibiendo recolección de basura. Ahí hay un tema complejo a discutir. No sé si quieran agregar algo al respecto. O sea, eso que en verdad, al menos para mí, fue súper impresionante porque siento que el vertedero como que incumplió muchas normas. O sea, eso del tiempo que dice usted, que se pasaron de sus límites, de hecho, como de terreno, por decirlo, y que eso era lo que alegaban harto los vecinos. Entonces, sí, como mucho. Entonces yo no entiendo cómo nadie se dio cuenta de todas esas infracciones, por decirlo, de alguna manera. O sea, Entonces, sí se dieron cuenta. sí, pero como que no hicieron nada. Fue muy lento el proceso, encuentro yo. Como que de hecho el proceso por esto del incendio demoró 2 años el tribunal en darle algún cargo a la empresa, entonces fue como muy lento. Además fueron los propios vecinos los que como que impulsaron todo. Digamos, Sí. ellos fueron los que empezaron a apretar a la intendencia para que hicieran algo al respecto. Bueno, estamos en la hora, nos han quedado algunas presentaciones pendientes y vamos a tener que tenerlas la próxima semana, así que espero que los que se quedaron con las presentaciones pendientes no digan, oh, y se entusiasmen y vengan la próxima semana todos a ver las presentaciones. Les quiero dar las gracias por todas las presentaciones que han tenido hoy día, han sido de muy buena calidad, se pasaron, están súper bien en el tiempo, se ve todo muy bien. Y también comentarles a modo personal que veo que están todos muy críticos hacia las situaciones que han observado desde el punto de vista de decir
que la normativa es ineficiente, ineficaz, insuficiente, que las personas responsables han sido irresponsables durante la operación, que hay que fiscalizar más, que hay que generar más normativa, y que espero que ese espíritu que han presentado hoy día se mantenga, porque por si no lo supieron, en todos los desastres que estamos estudiando hubo involucrados ingenieros de procesos, los cuales pueden haber estado dando lo mejor de sí y no les resultó. Entonces podrían ser ustedes. Así que ahí los dejo pensando un poco de cómo van a afrontar en el futuro su vida laboral. Y los que quedaron las presentaciones pendientes, comenzamos con ustedes la próxima semana. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por participar. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta que necesiten que yo les responda? Profe, la evaluación de la actividad grupal todavía no hay que hacerla entonces. No, no la hagan todavía. Tenemos que terminar de ver las presentaciones. Yo la voy a suspender para que no les dé alguna alerta rara de que estaba con esto pendiente, pero no hagan nada hasta la próxima semana cuando terminemos de ver las presentaciones. Ok. Súper. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, chao. Chao, profe.